Buenos días, hermanos, se los ha saludado y se puede sentar también mientras tanto. Hoy los anuncios gozosos van a ser a lo último. Después de la predicación vamos a estar compartiendo algunos de los anuncios. Yo no sé si los niños tienen arriba algo hoy. ¿Los niños? ¿Sí? ¿Sí? ¿Pueden ir? Entonces, los niños más pequeños pueden ir a la clase arriba. Mientras tanto, abra su Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo número 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Bueno, sí, sí. Vamos a leer versículos del 1 al 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 11. Antes de hacer la lectura, la razón del por qué vamos a hacer esta lectura inicial, este no va a ser necesariamente el pasaje principal, pero es el pasaje de introducción, el pasaje con el que estaremos después. Vamos a leer el libro de Éxodo, bueno, partes del libro de Éxodo, pero esto que vamos a leer aquí es una introducción a algo que ocurrió allá en el libro de Éxodo. Entonces, leyéndolo ahora, vamos a tener en mente que esto es lo que pasó antes, lo que ocurrió antes, y con esto en mente vamos a extraer, repito, algunas verdades que nos van a retar a nosotros en esta tarde. Primera de Corintios capítulo 10. Dice la Escritura así: porque no quiero, hermanos del renuevo, hoy, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Todos, el versículo 11, todos. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hasta ahí. Otra vez, todos. Si usted trae su Biblia, y su Biblia está en español, y es la versión Reina Valera, que el que esté a su lado le escuche en la lectura. A la voz de amén, solo el versículo 11. ¿Estamos? Amén. Amén. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pueden sentarse, hermanos. El versículo 11 dice: estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están para amonestarnos a nosotros, para amonestarnos. Y en el versículo 6, otra vez él lo repitió antes: estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Es decir, ya hay un espejo en el que mirar qué fue lo que pasó antes. Por un lado, para que sigamos la línea recta, por así decirlo, pero también por otro lado para que no nos desviemos, ¿ya?
por ambos lados, para que no sigamos los malos ejemplos o también para que marquemos la pauta siguiendo el buen ejemplo. Repito, 1 Corintios 10, todo el capítulo 10, sobre todo esa introducción que hicimos allí ahora, dice que todas esas cosas ocurrieron en la época de Moisés. Ocurrieron en la época de Moisés. De todo lo que él describió desde el versículo 1 hasta el versículo número 10. 10 versículos diciendo de cosas que ocurrieron durante la vida o la época de Moisés. Y el libro que más describe o que mejor describe la vida de Moisés es el libro del Éxodo. Así que vayan conmigo por favor al libro del Éxodo. ¿Cuántos sabían que el Éxodo está en la Biblia? Amén. ¿Ah? Para su información, ¿no? De todas maneras, es el segundo libro de la Biblia. Después del Génesis está el libro del Éxodo. El libro del Éxodo. Vamos a leer, vamos a comenzar con el capítulo número 1. Ténganlo allí. Usted va a ver bien. En el capítulo 1 hay un título, quizás algunos lo tienen, es Aflicción de los israelitas en Egipto. Y ahí mismo en el capítulo 2 hay otro título que es ¿cuál? El nacimiento de Moisés. Entonces no solamente describe el nacimiento de Moisés, que ya creo que la mayoría conocemos, sino que a partir de ahí describe la vida de Moisés en Egipto y por consiguiente la vida de Moisés sacando al pueblo de Israel de Egipto. Este segundo libro de la Biblia inicialmente se le llamó simplemente eso, el libro de la salida de Egipto. En vez de que dijera Éxodo, como para nosotros, ¿sí? Para nosotros dice el Éxodo, pero antes de esto, el título de este libro era ¿cuál? Libro de la salida de Egipto. Y más adelante hubo otra frase para llamarlo de otra manera, simplemente Éxodos, que significa salida. ¿Sí? Out, sí. Estar saliendo, estar salida. Emigrando. Y otros simplemente le han colocado como título las primeras palabras que están en el capítulo 1, el versículo 1, cuando dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. Simplemente se le llamó Shemot, que significa estos son los nombres. La palabra Shemot solamente significa lo que está en el versículo 1 cuando dice estos son los nombres. Entonces la idea es poder tener claro de qué estamos hablando y procurar ubicarnos en el contexto bíblico y de hecho pues en el contexto histórico de todo lo que está aconteciendo allí en el libro del Éxodo. El Éxodo es una continuación del Génesis, porque si leemos los últimos capítulos del Génesis necesariamente conecta con el libro siguiente, en este caso del que estamos refiriendo, y necesariamente conecta. En el Génesis describe, el Éxodo es una continuación, repito, del Génesis, y describe las vidas del patriarca del pueblo de Israel. ¿A qué se refiere? A los comienzos del pueblo de la esclavitud, el Génesis, y aquí comienza luego la liberación por la poderosa mano de Dios. ¿Cuántos hemos oído hablar de que los judíos celebran la Pascua? Ahí en el libro del Éxodo está el inicio de la Pascua. ¿Qué fue la Pascua original? ¿Qué es la Pascua originalmente? También en el libro del Éxodo está la promulgación de la ley en el monte Sinaí. En otras palabras, los mandamientos en general, toda la ley completa en el monte Sinaí. Otra es la organización del culto, de cómo hacer el culto al Señor. Queremos conocer cómo hacer culto al Señor que agrade al Señor. Ahí está en el libro del Éxodo. Y de hecho tiene todos los fundamentos de la vida judía,
todos los 10 mandamientos que están en Éxodo capítulo 20, todas las fiestas religiosas, entre otras creo que todos sabemos que esta nación particular tiene como base, gran parte de su base es lo que digan los judíos, ¿cierto que sí? Porque los hispanos celebramos una fiesta, pero ese día hay que ir a trabajar. En cambio, el día de fiesta judío, ese día la nación se paraliza. Nosotros en mucho caminaremos en la Roosevelt un rato y ya. ¿Cuántos están aquí? En cambio, el judío ese día es, no solamente el dueño de la compañía celebra la fiesta religiosa, sino que a los trabajadores, así no sean judíos, pues los involucra, diciéndoles no hay trabajo. ¿De dónde se originó todo eso? En el libro del Éxodo. Ahí están todo lo que concierne a las fiestas religiosas. También están los principios morales de la vida privada, de la vida familiar, de la vida civil y la vida social del pueblo. O sea, el libro del Éxodo no es simplemente un libro más. Yo les invito a que, repito, si no hay un orden en la lectura que hacemos, pues yo les sugiero que lea un capítulo diario del libro del Éxodo. ¿Sí? Lea un capítulo diario y vaya apuntando, vaya mirando así de qué manera usted va buscando el rostro del Señor en algún devocional y va marcando aquello en el que el Señor va hablando a su vida. Entonces miren todo lo que tiene el libro del Éxodo, que por cierto son ¿cuántos capítulos? ¿Ya lo miraron conmigo? 41. 40 capítulos. Hoy vamos a leer solamente 39. Amén. Algunos amenes por ahí. Solamente 39. Son 40, hoy con 39 yo creo que quedamos satisfechos. Yo creo que quedamos bien. Y para los que les gusta escribir, para los que están escribiendo, el libro completo se divide en 5 partes. En 5 partes. Antes de entrar en detalle de algunas de estas, repito, vamos a estar dando ideas generales. El libro del Éxodo completo se divide en 5 secciones, 5 partes, muy claramente definidas. La primera contiene la historia de la opresión y de la liberación. La primera parte. No sé si Marina nos está ayudando allí con el tablerito, con la tiza. 5 partes muy definidas se divide el libro del Éxodo. La primera contiene la historia de la opresión y de la liberación, de los capítulos 1 al 15. Luego describe el viaje hasta el Sinaí. Ahí se entregaron, por ejemplo, los 10 mandamientos. Esta segunda parte va de los capítulos 16 al 24. La tercera parte contiene las direcciones divinas de la construcción del santuario o del tabernáculo. La tercera parte es ¿qué? De la construcción del tabernáculo, capítulos 25 al 31. Capítulos 25 al 31. ¿Cuántos han oído hablar del tabernáculo? Amén. Si deseamos conocer la manera en que Dios puso, porque entre otras fue diseño de Dios el tabernáculo y cómo adorarlo a Él, hay que leer el libro del Éxodo. Hay mucha riqueza en este libro. La cuarta parte se refiere a la apostasía de Israel a causa del becerro de oro. Es la apostasía de Israel a causa, recuerdan que hicieron un becerro de oro. Capítulos 32 al 34. Esa es la cuarta parte. Y la quinta y última describe la construcción del santuario. Capítulos 35 al 40. Y el libro del Éxodo no está, así como el orden que tenemos aquí en la escritura, no está ahí porque sí. Porque como dijimos ahora rato, el Éxodo es continuación del Génesis. Pues el Éxodo sigue
continúa en el siguiente libro. ¿Cuál es el siguiente libro? El tercero de la Biblia, el Levítico. Porque el Levítico es el que prepara todo lo concerniente a los levitas. ¿Qué es la última parte de Éxodo? ¿Qué es lo último? La quinta parte, que describe ¿qué? La construcción del tabernáculo. La construcción ya, físicamente hablando. Pues en el libro de Levítico, que es el tercer libro, ahora es cómo se ha de ministrar en ese santuario. ¿Quiénes y cómo han de ministrar en el santuario? Entonces cada libro tiene un orden específico. Todo está preparado en Éxodo al final. La construcción ya está hecha. Pero un momentico, antes de habitarlo, antes de entrar allá, ¿quiénes han de entrar? ¿Cómo han de entrar? Y para ello, repito, es el libro de Levítico que como tal pues describe qué han de hacer los levitas, cómo han de llevar la adoración, cómo han de llevar el incienso, cómo han de hacer todo concerniente a la lámpara, al tabernáculo en una forma completa. Entonces, ya con esto en mente, vamos a leer el capítulo 1 del libro del Éxodo, versículo 1. 1:1. Volvemos a leer. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Leemos verso 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron. ¿Y qué más pasó? Se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos toda la tierra. Ustedes recuerdan que en Génesis, Adán y Eva, la orden del Señor para Adán y Eva, ¿cuál fue la tierra? Fructificad y multiplicados. ¿Y qué es lo que acabamos de leer que estaba haciendo aquí Israel? Fructificándose y multiplicándose. Noten que hasta este momento, por así decirlo, todo va caminando. ¿Cierto que sí? Todo va en la línea recta conforme al llamamiento del Señor. Vuelvo y lo repito, el verso 7. Y los hijos de Israel, es como si hubieran leído Génesis. Es como si hubieran leído Génesis. Se fructificaron y se multiplicaron, y fueron no solamente en eso, en términos de cantidad, sino ahora en términos de calidad. Fueron aumentados y fortalecidos. Una cosa es la cantidad y otra cosa es la calidad, ¿cierto que sí? O sea que ellos eran fuertes, eran valientes, eran fortalecidos, y utilizan una palabra aquí al final del verso 7 y dice: y se llenó de ellos toda la tierra. O sea que por donde iban no había sino hebreos. Eso es como que nos pasa un poquito en Nueva York, ¿cierto que sí? Por donde uno camina no ve sino judíos. Pareciera que uno los ve por toda parte. Donde usted menos piensa, ahí los encuentra a ellos. ¿Y cómo sabemos? Esto es muy importante verlo desde aquí. ¿Cómo sabemos que es un judío? Por la kipa, por ¿cómo se llaman estos? Crespitos, por el traje, ¿cierto que sí? Entre otras cosas, ¿qué significa eso? Mírenlo, mirándolo nosotros aquí donde estamos, y nos ha correspondido vivir ahora en Nueva York, que ellos son fáciles de identificar. En cambio, a la distancia va uno de nosotros y la gente tiene que pensar: ¿será ecuatoriano? ¿Será colombiano? ¿Será argentino? ¿Cuántos están aquí? ¿Será uruguayo? ¿Será boliviano? En cambio, a la distancia, ese es judío. Cuando dice aquí: se llenó de ellos toda la tierra, no era que toda la tierra estaba llena de ellos, sino que ellos se esparcen y todo el pueblo los reconocía. Y desde ya empezaron a ser reconocidos. ¿Por qué? Amados hermanos, porque ellos son el pueblo de Dios. ¿Cuántos están aquí? ¿Ellos son qué? El pueblo que a Dios le plació. Porque recuerda que dice: a Él le plació escogerlos a ellos, no porque ellos fueran buenos. Por el contrario. Por el contrario. Ellos eran de lo peorcito. ¿Cuántos están aquí? Y el Señor los escogió.
En algunas cosas, el pueblo judío, en algunas cosas solamente se puede comparar con la iglesia del Señor. Y aquí dos cosas fundamentales. Una, que tú y yo debemos ser reconocidos como creyentes donde quiera que vayamos. Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. Debemos identificarnos. Somos creyentes. Porque qué tal, entramos a una compañía a trabajar, una empresa nueva, y por ahí a los 6 meses se dan cuenta que vamos a una iglesia. Al año no saben que somos cristianos. ¿Cuántos están aquí? Amén. Que no se den cuenta. Que ellos no se den cuenta que yo soy cristiano. No, por el contrario, que nos reconozcan desde que entramos para que establezcamos la diferencia con ellos. Gálatas lo dice, que nosotros seamos crucificados el mundo y el mundo a nosotros. Aleluya. Eso dice Gálatas. Por eso no, y dice la escritura también que a ellos les parece cosa extraña que nosotros no sigamos el desenfreno de ellos. Porque hemos sido, dice Gálatas, vuelvo y repito, hemos sido crucificados al mundo y el mundo fue crucificado a nosotros. Es decir, no nos van a reconocer a menos que estemos dando testimonio del Evangelio. ¿Cuántos están aquí? Amén. Den un aplauso al Señor. Que nos reconozcan, fueron multiplicados, se fructificaron, aumentados, fortalecidos y se llenó toda la tierra, es decir, eran identificados. Hace recordar la anécdota de la pareja, el matrimonio que se convierte al Señor, la pareja, y cristianos van a la iglesia por muchos años, y un día les llega otra vez la invitación a pasar un fin de semana de los que pasaban antes en el mundo, y ellos dicen, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos? Y él le dice a ella, no, hagamos una cosa, quédate tú y yo voy solo, tranquilo que yo me defiendo. Yo me voy a ir solo, porque imagínense, antes en su mundo todo el fin de semana, de farra, de lo que fuera. Se convierten, pero otra vez llega la invitación. Cuando llegó el esposo, le dice a la esposa cómo le fue. Y él le dice, me fue de maravillas. Ni siquiera se dieron cuenta que yo era cristiano. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Me fue muy bien. Ni siquiera se dieron cuenta que yo era cristiano. ¿Cuántos están aquí? Amén. Gálatas dice que hemos sido crucificados al mundo y el mundo crucificado a nosotros. Debemos establecer esa diferencia. Miren, el libro del Éxodo es eso, es un pueblo que Dios marcó. Es un pueblo que Dios señaló. Miren, los judíos por muchos años no tuvieron tierra, no tuvieron territorio. Fueron esparcidos por todo el mundo. En su mayor parte hablamos de Asia y de Europa sobre todo. Grandes partes de África también, donde fueron algunos de los hijos de Noé. Pero amados hermanos, ese pueblo nunca perdió la identidad. Nunca. Y han sido esparcidos por toda parte. En cambio nosotros venimos a vivir en Nueva York y nos volvemos neoyorquinos a la semana. ¿Cuántos están aquí? Amén. Dejamos nuestras costumbres de comer arepita con ¿cuántos están aquí? Amén. Aleluya. Ellos siguen comiendo su comida. ¿Cómo se llama la comida de ellos? ¿Qué? Kosher. ¿Cierto que sí? Y nosotros hemos probado todas las comidas y seguimos comiendo lo que nos inviten. ¿Cuántos están aquí? Pero ellos todavía siguen con su identidad de alimento, comida kosher. ¿Eso es donde está? En el libro del Éxodo. Las costumbres familiares, las costumbres civiles, las costumbres sociales, de vestimenta y de todo lo nuestro que compete a la vida religiosa o a la vida de, en este caso más que religiosa, es la vida de adoración al Señor. Amén. Mira, si que está a su lado tiene cara de judío. Debemos parecernos, ¿cierto que sí? Debemos tener una identificación como tal. Ellos fueron marcados. En la historia del Éxodo capítulo 1, ¿están conmigo? Capítulo 1. No, apenas estamos comenzando. Recuerden que son 39 capítulos.
Dice el verso 8 que cuando este pueblo ya fue grande, fue fortalecido, se llenó toda la tierra, digámoslo de esta manera, fue altamente bendecido. Dice el verso 8, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, un nuevo faraón, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Pero esto es tan importante. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios tenían a los hijos de Israel. Tenemos que provocar la diferencia, así el enemigo se levante contra nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ¿qué? Establecer la diferencia, aún así el enemigo se levante contra nosotros. La historia ya la conocemos. Hay una nueva generación en Egipto. El faraón antiguo muere, llega uno nuevo, dice: yo no conozco este pueblo, lo único que yo sé es que este pueblo se está multiplicando. Fue tanto el temor de faraón, del rey, fue tanto que dijo: ellos son mayores y son aunque más fuertes. Eso no era cierto. No podían ser más fuertes los esclavos que ellos, que eran los dueños del imperio. Pero fue tal el miedo que produjo el pueblo de Israel en Faraón y en Egipto, en este nuevo Faraón y en Egipto, que dijeron: no, estos israelitas son muchos más que nosotros y son más fuertes que nosotros. Vamos a oprimirlos. Vamos a oprimirlos. No sea que de pronto hay una guerra contra nosotros y ellos se alíen con los enemigos, ¿cierto que sí? Y entonces perdamos, dice Faraón. Mira, amado hermano, es tremendo y curioso. Vamos a atacarlos, le dice Faraón a todo su séquito. Vamos a ir en contra de ellos, vamos a ponerles problemas. ¿Qué fue lo primero que les impusieron para meterlos en problemas? Les empezaron a cobrar impuestos. Dicho de otra manera, les tocaron el bolsillo. ¿Cuántos están aquí? Les tocaron el bolsillo, porque cuando a uno le tocan el bolsillo duele. Ninguno dijo gloria a Dios, ninguno dijo amén. Parece que a ninguno le duele. Parece que no, parece que le cobran impuestos y gustoso dice: no importa, yo pago los impuestos, que sea. No, le dolió. El pueblo de Faraón dijo: vamos a oprimirlos. Y resulta que la primera estrategia, ¿cuál fue? Tocarle el bolsillo a los hebreos. Vamos a cobrarles más impuestos. Lo dice el versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos, los cobradores de taxes, que los molestaron con sus cargas. Una persecución terrible monta Faraón con sus comisarios, con sus cobradores de impuestos hacia el pueblo. Permítame aquí ilustrarlo de esta manera, amor hermano. Miren, el enemigo se ha querido levantar contra algunos aquí y el enemigo les ha querido dañar sus finanzas. Pero hoy, en el nombre de Jesús, nos declaramos libres por su poderoso nombre y nos levantamos por encima de esto. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Rey. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Algunos están literalmente en un sufrimiento porque el enemigo atacó sus finanzas. Y no solamente quizás porque no haya el trabajo o porque no hayan las fuerzas para trabajar, sino porque no rinde el dinero. Y aunque se puede ganar lo mismo, no rinde el dinero. Amén. Una de las formas que tenemos que, antes de avanzar un poquito, es: Señor, danos sabiduría para administrar lo poco. Porque si somos sabios para administrar lo poco, entonces el Señor nos dará para administrar más. ¿Cuántos dicen amén? Porque algunos pudieran estar pensando: no, yo cuando tenga más estaré mejor. No, si no sabe administrar lo poco,
¿cómo va a administrar lo mucho? Gloria a Dios. Se le da lo mucho y se lo gasta todo un fin de semana. No en uno, en 2 fines de semana. No exageremos. Porque yo creo que todos los que estamos aquí, sin excepción, todos los que estamos aquí, hemos sido testigos de la buena mano de Dios sobre nosotros. Amén. Quiero un aplauso al Señor. Que el Señor te ha bendecido, le ha dado, le ha guardado, le ha prosperado, y lo va a seguir haciendo. Él es el digno de adoración. Antes de que el enemigo le cobre el impuesto, tráigale al Señor lo que es del Señor. Gloria a Dios. Antes de que el enemigo le ponga carga para oprimirlo, y hace poco lo decíamos en unos martes aquí que estamos predicando del libro de Gálatas, y por un momento hablamos de esto. Miren, pudiera ser que la forma como el enemigo quiere oprimir para sacarnos y meternos en pobreza o en ruina, es que en vez de dar al Señor lo que corresponde al Señor, se va en medicinas, se va comprando Aleluya. muchas medicinas. Entonces no hay la salud completa. Y yo no quiero mirar a nadie, mejor miro para Dios. Yo no estoy acusando a nadie. ¿Cuántos están aquí? Amén. Pero amado hermano, revisemos esto. Basado en este texto, lo decimos. El Señor, si vimos lo anterior, los hijos de Israel se multiplicaron, prosperaron, fueron fortalecidos, se llenó la tierra. ¿Cómo es que el enemigo dice, no, pues que estos viven muy bueno, vamos a oprimirlos? Si recuerdan que, ¿qué los pusieron a hacer? Ladrillos. ¿Los pusieron a hacer qué? Ladrillos. Para ellos construir sus pirámides. Por ladrillos. Uno pudiera decir de alguna manera que las pirámides que están allá en Egipto tienen su origen en las manos de los hebreos. Porque ellos fueron los que empezaron a hacer ladrillos. Y mira, amado hermano, cuando Dios ha puesto la mira sobre tu vida y ha determinado algo sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu entorno en general, nadie lo podrá sacar de allí. Hay un propósito del Señor y caminaremos siempre en ese propósito. Aleluya. Lo digo ¿por qué? Porque el pueblo de Egipto entra en opresión, ya sabemos por causa de qué, de un celo amargo de Faraón, ¿sí? De un celo malo, definitivamente de Faraón, y dice, no, estos hay que oprimirlos. Hasta tal punto que dice, bueno, como no los pudieron oprimir a causa del billete, porque les tocaron los impuestos, ya lo leímos, sino que dice, no, ahora vamos a hacer que no nazcan los hijos varones. Faraón dice, entonces, de aquí en adelante que no nazcan hijos varones. Si nace hijo varón, vamos a matarlo. Si nace mujer, bien, que esté, pero si es hijo varón, que muera. Mire cómo en el entorno de Éxodo va poco a poco, porque pasa del pueblo, ahora nos va a hablar de ese detalle que es el nacimiento de Moisés. ¿Están conmigo? Amén. Leamos un momentito en el capítulo 1, cuando las parteras egipcias lo que le dijeron, dice, versículo 19, 1:19, y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. ¿Y qué dice el verso 20? Y Dios hizo bien a las parteras. ¿Quién eran las parteras? Eran egipcias. Pero estas egipcias tenían temor hacia Dios. Amén. Y es que dice el verso 20, claro, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y fortaleció en gran manera. ¿Cuál pueblo se multiplicó? El pueblo hebreo. Que la orden era, mate a todos los niños que nazcan. Pero dice que cuando las parteras iban, ¿sí? Ya las mujeres hebreas habían dado a luz. No había tiempo. Entonces verso 21. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Amén. Aleluya. Nuestro Dios es un Dios muy bueno. Y Él usa cualesquiera circunstancia para glorificarse. En el caso más horrendo que es la muerte,
del varón egipcio, cualquier varón que naciera, pues Dios en eso se glorificó. ¿Por medio de quién? Por medio de las parteras. Y Dios se glorifica por medio de ellas, colocando el temor de Dios en el corazón de ellas. Entonces Dios bendice y prospera ahora también a unas familias egipcias. Es que el Señor es muy bueno. Su misericordia es para siempre. Amén. Su fidelidad es cada noche. Verso 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija, preservad la vida. Ya no era mátenlos, sino ahora es échenlos al río. ¿Y cuántos conocen ya la historia de Moisés? A ver, ¿cierto que sí? Entonces ya podemos terminar la predicación aquí de Moisés. ¿Cierto que sí? Ya Moisés nace, y cuando nace, al tiempito, ¿qué pasa? Que la mamá dice: lo mejor, echémosla en un canastillo al río. Porque si lo ven, lo van a matar. Más bien, que se va. Pues, amado hermano, mire, las mismas palabras del faraón fueron tomadas en cuenta cuando dijeron: échenlo al río. Lo que pasa es que a él lo echaron en una canastica. Pero ellos obedecieron, ¿cierto que sí? Lo echaron al río, con la diferencia de que Dios estaba cubriendo esa canastilla en la que iba alguien en quien Dios había puesto su mirada. Alguien en quien Dios había mirado y dijo: este es el que yo voy a escoger. Este era. Dice el verso 2, hablando de la mujer hija de Leví, dice el 2:2: la que concibió dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. El relato allí, ¿cuál es? Que la hija de Faraón ve venir, creo que sí, la canastilla en la que va Moisés, lo ve bien bonito y lo toma y lo lleva para criar, para proteger. Y dice: no, mejor yo no lo voy a proteger, mejor se la vamos a entregar, ¿sí?, a una niñera que lo cuide. ¿Cuántos están aquí? Amén. Es que esto es tremendo. Verso 5: y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. La hija de Faraón, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase, y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él. ¿Quién puso compasión en el corazón de esta? Dios. Por eso yo dije ahora que Dios tiene de nosotros misericordia. Y pone este mismo asunto en el corazón de estas personas. Compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. ¿Cómo pueden saber que de los niños de los hebreos es este? Porque el Espíritu de Dios da testimonio. A este hay que guardarlo. A este hay que cuidarlo. Y si me lo permiten, lo digo esto entre comillas: si tiene que mandar al diablo a que nos cuide, pues él nos tendrá que cuidar. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Uno diría: pero ¿cómo? Los egipcios ahora cuidando a los hebreos, los enemigos, y no solamente, sino cuidando al niño. A los que son padres aquí, madres, ¿ustedes le entregarían su niño a un enemigo a que lo cuide un fin de semana? ¿Cuántos están aquí? Nada. Pues a Dios, en su gracia, en su provisión, permite esto: que eso llegue al imperio egipcio, donde el niño va a ser muerto. Pero Dios puso compasión en las mujeres que lo toman, la mujer que lo toma, para cuidarlo. Verso 7: entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que críe este niño. Y la hija de Faraón, ¿qué respondió? Ve. Entonces fue la doncella y llamó a la... ¿Quién llamó? ¿A quién?
¿Cierto que no estamos locos nunca? ¿Cierto que no? Estamos leyendo bien, ¿cierto que sí? Es que, ¿cómo así? Yo creo que Condorito aquí se quedó pequeño. Con semejante situación, voy a llamar a una nodriza de las hebreas para que críe a este niño. Y de los labios de la hija de Faraón, ¿cuál fue? Ve. Entonces fue la doncella, ¿y a quién llamó? A la mamá. A la mamá del niño. Ay. A la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo. Y no solamente eso, sino que dice que Yo te lo pagaré. yo te lo pagaré. Ella estaba, ella no necesitaba dinero para criarlo. Por asuntos de protección lo envía. Pero escúchenme esto: deja el asunto a las manos de Dios. Amén. Deja toda la angustia de madre, llevando al niño en la barquilla, lanzándolo. ¿Qué es lo que hizo la madre allí? Dejó este asunto y este niño en las manos de Dios. Y en las manos de Dios siempre hay cobertura, siempre hay protección. Denle un aplauso al Rey, denle un aplauso al Señor. Verso 9, volvemos a leer 2:9, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Eso significa Moisés, sacado de las aguas. Moisés significa sacado de las aguas. ¿No les parece interesante que precisamente ellos habían sido castigados inicialmente con qué dijimos ahora? Con impuestos. ¿Recuerdan que sí? Con mucho trabajo y con impuestos. Vamos a ponerles cargas pesadas, pero vamos a tocarles el bolsillo. Impuestos. Pues, amado hermano, ahora el dinero lo estaban sacando los egipcios para pagar la crianza de este niño. Cuando todo se deja en las manos de Dios, el Señor mueve las fichas. Amén. Él mueve las fichas. ¿Cuántos dicen amén? Él mueve las fichas. No es como hijos de Dios, cuando estamos en sus manos, nada es casualidad. Todo es divinidad. Nada es porque, pasó. No, en las manos de Él las cosas ocurren. En las manos de Él, Él mueve las fichas, Él mueve las personas, Él pone a la persona indicada en el momento preciso. Y si tiene que poner a un ángel allí en forma humana, pues lo pone. Lo pone. Yo creo, hermanos, que de alguna manera hemos sido testigos de esta cobertura, de esta provisión, de esta protección del Señor. Yo no sé si de pronto está abierto la nevera y la nevera ya está tan vacía que ya casi es el closet. ¿Cuántos están aquí? Lávalo. Ya la puedo usar de closet porque ya. Y usted la cierra y dice: Señor, acuérdate de tu casa, ayúdame, guárdame. Y en el momento menos pensado, alguien toca la puerta, o alguien te llama, o alguien te dice: hay una bendición para ti, hay una provisión para ti. Todo eso lo ha estado ajustando ¿quién? El Señor. Ha estado moviendo las fichas. Él ha estado haciendo. Demos la gloria, la honra a su nombre. ¿Recuerdan ustedes la anécdota de la señora que estaba escuchando la emisora cristiana? ¿Sí? ¿Sí la recuerdan? Una señora anciana estaba escuchando una emisora cristiana y ella llama y dice: tengo hambre. Llama a la emisora: tengo hambre, no tengo comida, estoy mal, hermanos. Entonces, claro, la radio la escuchan en toda parte y unos satánicos están escuchando la emisora. Y entonces los satánicos dicen: señora, tiene hambre y tiene comida. Pues se le adelantaron a todos los cristianos y fueron los primeros y le tocaron la puerta a la anciana. Los satanistas le llevaron comida y la viejita salió, recibió la comida y los señores le dicen: ¿y usted no va a preguntar de parte de quién viene esto? Y la respuesta de la señora fue: pues si el Señor manda al diablo, bienvenido sea. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí?
Pues si el Señor manda a enviarlo, Él lo mandó. Bendito es el nombre del Señor. Esto se llama cobertura, cuidado, protección que nos da el Señor. Yo sé que aquí hay unos hermanos que me pueden ayudar con este texto. Está en el Nuevo Testamento. Yo sé que me pueden ayudar. Cuando dice que el niño, en el 2:2 del nacimiento de Moisés dice, y viéndole que era hermoso, ¿sí? En el Nuevo Testamento hay un pasaje que dice, era hermoso a los ojos de Dios. Eso nos da una idea más clara de cuál es el propósito del llamamiento del Señor. Es en el Nuevo Testamento, debe estar por allá en el libro de Hebreos, Hechos, las da cuenta, yo sabía, pero no, el versículo. Ya. ¿Cuántos están aquí? Ay, yo sé que de aquí a las 3 de la tarde que lo encuentran me lo dan. Entonces, Amén. continuamos. Hay un texto en el Nuevo Testamento que hablando de ese mismo pasaje, dice, acentúa diciendo, era hermoso. Hechos 7:20. Eso, así. Yo tenía algo para regalarle al que me dijera. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, Fue agradable criado a Dios. 3 veces en casa de su padre. Gracias. Ese es. El texto cuando dice Hechos 7:20, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. El contexto es y fue agradable a los ojos De Dios. Mire, cuando el Señor nos llamó a esta salvación, algunos hace 1 año, a otros 2 años, a otros 5 años, a otros 30, qué sé yo. Cuando el Señor nos llamó a esta salvación, Él puso la mira en ti. Y que dijo, con este yo voy a salvar una familia, con este yo voy a salvar una generación, con este yo voy a salvar una ciudad, con este yo voy a salvar un barrio. ¿Cuántos están aquí? Amén. Él puso la mira. Mire, cuando el que te evangelizó o quien te evangelizó, enviado por el Señor, no fue porque sí. Tú y yo escuchamos ese evangelio y detrás de ese evangelio vendrían los otros de nuestra casa que habrían de escuchar este mismo evangelio. Así como aquí, en medio de esta situación tan difícil, tan oscura, tan pesada, pero Dios puso la mira para salvar no solo a Moisés, sino a toda una nación. Porque Dios es un Dios de generaciones. Amén. Es un Dios que ve más allá siempre de lo que nosotros vemos. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea su nombre. Recordemos rápidamente que la hija de Faraón, o dicho de otra manera, el imperio egipcio, pagó la crianza de Moisés. Eso se llama que el de Ikea, el baby Ikea, el que. El cuidado. Y se imagina cómo sería el cuidado. Es que todo tiene un propósito, porque Moisés se cría con la lengua egipcia. ¿Cierto que sí? Pues para luego poder hablar con ellos. Para poder luego. Es que en todo hay un movimiento de Dios. En todo hay, por así decirlo, repito lo de ahora, una ficha de Dios. Un personaje de Dios en ese caminar. Cuando tú y yo hemos decidido caminar en Él, entonces Él se glorifica. Hace 8 días el pastor dijo aquí cuál era la palabra que más dulce, ¿cómo fue? ¿Se recuerda? La palabra más dulce que tiene un predicador, que es con esto termino. ¿Sí? Yo quiero que vayan conmigo un ratito, para los que toman nota, para mirar algo último de la vida de Moisés. Cómo él, en medio de todo esto, él presenta unas excusas. Luego cuando viene ya el llamamiento, cuando él ya ha crecido, cuando ya él está mayorcito, digámoslo de alguna manera, nosotros ya empezamos a objetar. Ya el Evangelio nos salvó, ya estamos caminando en el Señor y luego ya entonces comenzamos a cuestionarnos un poco de cosas con el caminar del tiempo. Cuando deberíamos siempre estar claros en creerle al llamamiento que hace el Señor. Miren, todos recordamos el llamamiento de Moisés. ¿Qué es lo que ocurrió? La zarza ardiente. La zarza que no
cesaba. Ahí comienza todo un paquete ya para tratar con el carácter de Moisés, para trabajar en el corazón de Moisés. Entonces Moisés presenta 4 excusas. La primera de ellas está en Éxodo 3:11, y es que presenta limitaciones personales. Él presenta limitaciones personales. Entonces Moisés respondió a Dios, 3:11, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Una excusa. Que a veces nosotros decimos, no, yo creo que yo no merezco que el Señor me ponga en esto. ¿Cuántos están aquí? No, yo creo que yo no merezco esto. Esperemos dentro de un año hablamos. Y empezamos a postergar nuestro servicio al Señor. ¿Por qué? Porque pensamos, yo no merezco. Vuelvo y repito, ¿quién lo dice? Moisés, en el que Dios puso su mirada, ya criadito. Entonces ya el hombre comienza a razonar. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? A minimizarse, a desvalorizarse, cuando el Dios todopoderoso y el todo protector y el todo glorioso y el todo proveedor, hasta ahí lo estaba ayudando. Pues el mismo Señor lo iba a seguir ayudando. Verso 12, y él respondió, ve. Yo me imagino que el Señor no le habló suavecito a Moisés. Yo creo que ese ve es casi con una vara en la mano, como cuando usted manda a su niño a hacer algo y no lo hace. ¿Cuántos están aquí? Entonces cuando usted ya coge la correa, bueno, cogía, porque o coge el bastoncito. Bueno, mi papá me pegaba con la tabla en la cama. Luego les cuento eso. O se coge la varita, entonces vaya a hacerlo, el muchachito corre volando, ahí sí. Pues eso es cuando Moisés objeta, ¿quién soy yo? El Señor le dice en el verso 12, Dios le dijo, ve, porque yo estaré contigo. Su presencia es más que suficiente. Objeción número 1, limitación personal. En el 4:1, incredulidad de la gente, de los otros. Miren lo que dice en el 4:1, la segunda excusa de Moisés, 4:1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Es decir, no nos vengan aquí con sueños, no nos vengan aquí con cuentitos de que Dios te habló. Entonces, ¿qué es? Moisés tenía a la incredulidad de la gente. Amado hermano, cuando el Señor le dio esta palabra, dígalo. Cuando el Señor le puso eso en su corazón, háblelo de parte del Señor. No tema el que dirán. Aleluya. Si el Señor lo envía. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Moisés dijo, es que no me van a creer. No me van a creer. La otra excusa de Moisés es la falta de elocuencia, en el capítulo 4, en el versículo 10. Y aunque en parte, escúcheme, aunque en parte tenía razón, leamos el texto. 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Y está en signo de admiración. ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy, ¿qué? ¿Cómo se dice en español? Tatareto. Taramudo. ¿Cómo más se dice en su país? Tarado. ¿Cómo? Gago. Porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y había sido educado en las universidades egipcias. Él estaba, si bien es cierto que ese era un asunto de su que el hombre había que aflojar la palabra. Sí, pero eso no fue problema para el Señor. Es decir, dejemos de sacarle al Señor objeciones humanas. Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. Dejemos de sacarle al Señor objeciones humanas. No, es que yo creo que yo no soy capaz. ¿Y yo?
Sí, tú. ¿Por qué yo? Es que el Evangelio no fue solamente para salvarte y que nos sentemos en una iglesia cada 8 días. Así es. Hay como 3 amenes nomás. Amén. El Evangelio no es solamente eso, venir y sentarnos en un culto cada 8 días. El Evangelio tiene que ir más allá, tiene que trascender. Amén. O son solamente observadores, espectadores. No más. Una objeción, pues que el Señor estaba allí para glorificarse. ¿Me permite contarles otra anécdota de sí, porque es que era una persona tartamuda que vendía Biblias y era exitoso. Y van y le dicen, pero usted cómo hace para vender Biblias si usted es gago, si usted es tartamudo. Y el hombre dice, porque yo les digo que me las compran o se las leo. Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. Aleluya. No. Salía más barato. Y la otra en el 4.13, otra excusa. Y esta es la última y ahora sí ya termino. 4.13. Palabra del Señor. Verso 13. Leamos desde el 12. Ahora pues ven y yo estaré, ¿en dónde? Con tu boca. Ay. Con lo que él le había dicho que no. Porque era tarde. Ahora el Señor le dijo, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y el 13, aquí está la otra objeción de él. Y él dijo, ay Señor, envía te ruego, por medio del que debes enviar. En otras palabras, Señor, yo estoy aquí, pero envía a otro. Eso es lo que le dijo Moisés aquí. Sí, ya, a veces esa es nuestra oración, Señor, envía aquí, pero envía a mi hermano. Para todo tenemos una objeción. Y Y las objeciones en esta ciudad, ¿cuáles son? El tren se paró y el tren no avanza. Entonces yo no puedo ir. Yo creo que usted y yo conocemos iglesias, o si no les invito a que las conozcan. Iglesias donde para congregarse, en Colombia las conozco, que para congregarse el domingo a las 10 de la mañana hay que levantarse a las 4 y caminar un trecho en burro o en caballo, unas horas y otras cuantas horas a pie. Amén. Y son los primeros en llegar a las 10 de la mañana. 4 o 5 horas en caballo o a pie para ir. Son levitas. Objeciones, estamos llenos de objeciones para todo. Si es el verano, no, pues que estamos en verano, estamos en vacaciones, la playa. ¿Cuántos están aquí? Amén. Aleluya. Llega el frío, no, es que está haciendo mucho frío. Siempre tenemos una excusa. Está cayendo el polen. Entonces no puedo. Te proteges, te cubres bien y cuando llegues aquí te quitas todo lo que te daña la vista o la nariz del polen y entras y estás en la iglesia y recibes la bendición. Pero para todo tenemos una excusa y una solución. ¿Y cuál es la solución? No venir. Alábalo. Amén. Nos invitan a un ayuno, a una vigilia. No podemos. Pero nos vamos el fin de semana de fiesta y 3 días son pocos. Ay. Yo espero que me sigan amando. Amén. Aleluya. Espero que me sigan amando. Moisés objetó y objetó, pero Dios determinó. Amén. Caminemos en él. Amados hermanos, que si el Señor lo permite luego hablaremos de todo ese entorno del Éxodo con respecto a los mandamientos, con respecto a las leyes del Señor, que es más que una ley ahí, es todo lo que está allí alrededor, pero todo es porque Dios quiere preservar nuestras vidas. Vamos a estar de pie, hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Un aplauso al Rey. Vamos a estar de pie.